Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar en esta ocasión de literatura. Soy el profesor Antón García Fernández y quiero enviar este vídeo específicamente a los estudiantes que están tomando alguna de las clases de español avanzado que enseño en la universidad, porque en algunas de ellas utilizo frecuentemente el cuento del que vamos a hablar en este vídeo. Un cuento que se titula Continuidad de los parques, Continuity of Parks, y que es obra del escritor argentino Julio Cortázar, que es este hombre que se ve ahí, aunque realmente solamente se ve una pequeña parte de su rostro. Este cuento, Continuidad en los parques, está incluido en el primer volumen de los cuentos completos de Julio Cortázar, como pueden ver ahí, pero además está también incluido originalmente en la colección Final del Juego del año 1956, que es un volumen de relatos dedicado a explorar muchas cuestiones, pero especialmente la relación entre la ficción y la realidad, entre los sueños y la realidad, entre también la realidad que rodea a los personajes y el mundo interior de esos personajes, y básicamente entre el mundo real y la percepción subjetiva de ese mundo por parte de los personajes que pueblan estos cuentos. Cuentos como, por ejemplo, Ajolotl o La noche boca arriba, o Continuidad en los parques, que es el cuento del que vamos a hablar en este vídeo. Estos tres cuentos aparecen en esa colección titulada Final del Juego de Julio Cortázar. Y Cortázar, he dicho que es un escritor argentino, pero en realidad nació en Bélgica, en Belgium, en el año 1914 y vivió una gran parte de su vida en París, en Francia, donde falleció en el año 1984 a los 69 años de edad, y de hecho está allí enterrado en la capital francesa, en París. Cortázar, sin duda, es una de las figuras más importantes de la literatura en español en el siglo XX, un gran traductor también. Tradujo, por ejemplo, al español los cuentos de Edgar Allan Poe, y está considerado como uno de los fundadores, the founders, del boom de la literatura hispanoamericana, un movimiento literario variopinto, heterogéneo, que llegó a su punto álgido en los años 60 y 70 del siglo XX, aunque por supuesto varios de sus autores, como por ejemplo el propio Cortázar, ya publicaban antes de esas décadas. Una de las obras más conocidas de Julio Cortázar se titula Rayuela, del año 1963, se tradujo al inglés como Hopscotch, como el juego de la rayuela, o Hopscotch en inglés, pero Julio Cortázar destacó también y especialmente, desde mi punto de vista, como autor de cuentos, como autor de relatos o short stories. En cuanto al libro, Final del Juego, del año 1956, es o fue su segundo libro de cuentos. En una primera edición contenía 9 relatos y en la segunda edición, unos años después, se le añadieron otros 9, así que en total la versión que ahora tenemos de este libro, Final del Juego, incluye en total 18 cuentos divididos en 3 secciones, y Continuidad de los parques
es el cuento que inicia la primera sección de estas 3. Y como digo, en la biblioteca de la universidad pueden encontrarlo en este volumen, que es el primer volumen de los cuentos completos de Julio Cortázar. Continuidad de los parques explora la relación entre ficción y realidad y es un cuento fuertemente metaficticio, metafictional. Tenemos en el cuento una narración dentro de otra narración y eso es lo que desde el punto de vista de la teoría literaria llamamos metaficción, metanarración, metaliteratura. Y estas dos narraciones que tenemos, una narración dentro de otra, se entrelazan en el cuento sin posibilidad de resolverse, sin posibilidad de separarse, tampoco porque están íntimamente entrelazadas estas dos narraciones que aparecen dentro del cuento Continuidad de los parques, que, por cierto, como pueden ver en el texto, es un relato muy breve, simplemente de unas 2 páginas, y se compone solamente de 2 párrafos, 2 paragraphs. El primero, más extenso que el segundo, pero a pesar de lo breve que es, o quizá debido también a lo breve que es un relato de enorme complejidad que se puede leer desde muchos puntos de vista diferentes y que se presta a muchas interpretaciones, muchos acercamientos diferentes. En cuanto al contenido de Continuidad de los parques, en cuanto a lo que podríamos denominar la trama o the plot, nos encontramos al principio con un personaje anónimo. Todos los personajes en este cuento son anónimos, no tienen nombre, y siempre digo en las clases que cuando los personajes no tienen nombre, cuando el narrador se refiere a ellos de forma anónima, sin ofrecer un nombre que los determine, esto significa siempre alguna cosa. En este caso, en Continuidad de los parques, la identidad de los personajes no importa tanto como aquello que los personajes representan dentro del relato. Este hombre, que aparece al principio, anónimo, por su descripción parece un hombre adinerado. He looks like a wealthy man, a man with money. Por ejemplo, sabemos que, o podemos intuir que se trata de un personaje adinerado porque se habla de sus negocios en más de una ocasión. Se dice que tiene un mayordomo, a butler. Se ve que vive en una casa suntuosa, en una finca, y por tanto parece que es un hombre que tiene dinero, un hombre de negocios, a businessman. Este hombre está leyendo una novela, pero no lee la novela de una manera continuada, sino que la lectura se interrumpe por causa de las obligaciones laborales, por causa de los negocios que tiene que atender este hombre. Pero una tarde, finalmente, tiene tiempo para sentarse en su sillón favorito, en his armchair, he sits down to read, un sillón de terciopelo verde, green velvet armchair, para leer, se sienta en ese sillón para leer los últimos capítulos que le faltan en esta novela que está leyendo de forma interrumpida. Este hombre está absorbido por la lectura de la novela, está muy interesado en la trama,
en la lectura de esta novela, y entonces de la descripción del hombre que está leyendo sentado en un sillón de terciopelo verde, pasamos de forma abrupta a la trama de la novela que está leyendo. Y esto ocurre de forma abrupta. De un momento a otro, rápidamente, nos damos cuenta de que estamos, al igual que este hombre que lee, entrando en el plano de la novela. Y aquí está la historia dentro de la historia. Esta historia que está leyendo y que está dentro de la historia que nosotros leemos parece una novela detectivesca, de detectives, a detective novel, o una novela negra. En esta novela que está leyendo, dos personajes, un hombre y una mujer, anónimos también, se refiere el narrador a ellos en cierta ocasión como él y ella, es decir, no tenemos tampoco los nombres de estos personajes que están dentro de la novela que el hombre está leyendo en esta historia, pues este hombre y esta mujer anónimos, dentro de la novela que él lee, se reúnen en una cabaña, en a cabin, donde están manteniendo lo que parece una relación amorosa, una relación sexual extramatrimonial. They're having an affair, basically. Pero esta vez, este hombre y esta mujer que están manteniendo este affair, esta relación extramatrimonial, esta vez han tramado un plan para deshacerse, to get rid of, para deshacerse, para matar al esposo de la mujer. Entonces, en esta novela que este hombre está leyendo en su sillón, se crea un ambiente inquietante, foreboding. Se menciona, por ejemplo, un puñal, a dagger, el hombre tiene un puñal guardado cerca del pecho. Se menciona el plan que están urdiendo, que están preparando, que están tramando. Y de repente, y esto añade todavía mayor sensación inquietante, empieza en cierto momento a anochecer. It gets dark. Entonces, el hombre y la mujer, sigo hablando de algo que está ocurriendo dentro de la novela que este hombre está leyendo en su casa. El hombre y la mujer en la novela salen de la cabaña y se separan. Y el hombre se dispone a perpetrar, a llevar a cabo el asesinato, the murder. De esa manera va creciendo el suspense, porque nosotros como lectores sabemos que algo extraño está ocurriendo, que algo va a ocurrir, pero no sabemos exactamente lo que es. De esa manera el suspense se va creando y va creciendo en esta historia que este hombre está leyendo. Nosotros como lectores, poco a poco comprendemos que algo extraño va a pasar. El hombre llega hasta una casa, entra en la casa, y entonces empezamos a ver que el narrador menciona ciertas cosas que son familiares para nosotros. Por ejemplo, se menciona que el mayordomo, the butler, habíamos hablado antes del mayordomo, se menciona que el mayordomo no está en la casa. Se menciona también un sillón de terciopelo verde, igual que al principio, y un hombre sentado en ese sillón leyendo una novela. Vamos a leer específicamente lo que dice el narrador en ese momento, en la parte final de este cuento. Dice, al final de Continuidad de los Parques,
dice, el mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos, le llegaban las palabras de la mujer primero, una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Entonces, comprendemos en esa última parte, al llegar a la última línea de este cuento, que este hombre es el mismo que al principio del cuento estaba leyendo la novela. El cuento, por tanto, no tiene un final explícito, sino que presenta una suerte de estructura circular, porque al final llegamos más o menos al mismo punto que al inicio. En el inicio teníamos a un hombre en un sillón de terciopelo verde leyendo una novela. Después tenemos acceso a la novela que está leyendo y la trama de la novela que está leyendo termina justamente cuando el protagonista de esa novela llega a donde parece que está este hombre que aparece al principio y que está leyendo una novela en un sillón de terciopelo verde. Por tanto, tenemos una estructura circular en este cuento y vemos cómo los 2 planos, el de la realidad, del hombre leyendo la novela, y el de la ficción, el de la novela que está leyendo, de alguna manera se entrelazan, se funden, se confunden. Hay diferentes planos. Tenemos la realidad del hombre leyendo la novela, tenemos la ficción de la novela que está leyendo, y esos planos pueden verse como los parques que aparecen en el título, la continuidad de los parques, porque existe entre ellos, entre estos parques, entre estos planos diferentes, existe una continuidad, porque aparecen unidos, aparecen confundidos. No es fácil, en un cuento como este de Cortázar, distinguir lo ficticio de lo real. La realidad y la ficción están entrelazadas, intertwined, íntimamente relacionadas. Y esto es así porque, si lo pensamos bien, nos damos cuenta de que todo lo ficticio, todo lo que tiene que ver con la ficción, suele partir siempre de lo real. La ficción parte siempre de la realidad, forma parte de la realidad, incluso cuando hablamos de literatura fantástica o cuando hablamos de ciencia ficción. Incluso en esos casos, la ficción, lo fantástico, la ciencia ficción, science fiction, parte y forma parte, está relacionado con lo real. Anteriormente mencioné que la metaficción tiene importancia en este cuento, porque tenemos una historia que se aloja, que aparece dentro de otra historia. Un personaje que lee una historia dentro del relato, una historia en la que, por cierto, acabará teniendo un cierto protagonismo, más que un cierto protagonismo, un protagonismo decisivo al final. Y ese final no es un final cerrado, sino que está abierto
a la interpretación. La estructura circular en la que el personaje que lee sobre un asesinato acaba siendo la víctima, o parece que va a acabar siendo la víctima del asesinato, esta estructura nos remite a lo que se llama mise en abîme en francés, o puesta en abismo, algo que en este caso no puede resolverse porque tenemos dos historias que están íntimamente relacionadas entre sí dentro del mismo cuento. Son historias que tienen características muy comunes una y la otra. Eso, precisamente, esas dos historias muy semejantes, incluidas una dentro de la otra, es lo que podemos considerar o denominar como puesta en abismo, o en francés mise en abîme. Y además, para ir terminando ya, este cuento de Julio Cortázar, Continuidad de los parques, nos ofrece una multiplicidad de géneros literarios en un cuento que es verdaderamente muy breve, porque solamente tiene 2 páginas. Puede ser, o podemos leerlo, como un cuento fantástico, también como una novela detectivesca o una novela negra, pero también es un relato que tiene un innegable elemento de terror. Cuando al final comprendemos que el personaje que lee la novela es el mismo que va a ser la víctima del asesinato sobre el que lee en la novela. Esto es algo inquietante, es algo sorprendente y es algo que puede leerse desde el punto de vista también de la literatura de terror. No es casualidad que Julio Cortázar precisamente haya sido uno de los traductores de Edgar Allan Poe al español. Hay también un elemento terrorífico, un elemento de horror, de terror, en este cuento Continuidad de los parques, que por supuesto puede verse también como un cuento fantástico, como una novela detectivesca o como una mezcla heterogénea de todo esto. En cualquier caso, espero que hayan tenido la posibilidad de leer el cuento que vamos a comentar en la clase, y este vídeo espero que les sirva para ir revisando, para ir repasando el cuento a medida que se va acercando el examen que pronto van a tener en la clase. Por ahora, nada más, termino aquí el vídeo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima ocasión, se despide el profesor Antón García Fernández.